Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Les doy la más cordial bienvenida en este día de oración y estudio bíblico de nuestra Iglesia Cristiana Bautista Jehová Sabaoth de Bonita, California. Me da mucho gusto que se estén conectando y que participen con nosotros en el estudio bíblico de hoy. Y vamos a comenzar con una palabra de oración pidiendo la bendición de Dios y la dirección de su Espíritu Santo para el estudio de esta noche. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día precioso que nos has dado, porque podemos gozar de salud y de tus bendiciones, que son abundantes cada día, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra bendita, porque la tenemos con nosotros y podemos, Señor, ser enseñados por ella, guiados por ella en nuestra vida. Y podemos ser felices, Señor, porque tu palabra, Señor, es como una lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, que nos lleva por el sendero firme, por el sendero derecho que va hacia ti, Señor. Te pedimos que tú, Señor, nos des la iluminación del Espíritu Santo esta noche, para que podamos comprender lo que dice tu palabra y sobre todo para que podamos aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Santo, una vez más por todo tu amor y por el cuidado que tienes de nosotros, Señor. Todo te lo agradecemos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, como ustedes recordarán, estamos estudiando en la Biblia lo que es el tema de la tribulación. La tribulación es el tiempo que está por empezar en este mundo y que durará 7 años. 7 años en que el Señor va a estar trayendo sus juicios sobre esta tierra. Y ya hablamos, hermanos, de los primeros 14 juicios. Primero hablamos de los 7 juicios de los sellos y vimos cómo la Biblia describe cada uno de estos juicios, que van a ser cosas tremendas que van a ocurrir aquí en el mundo. Y también hablamos de los 7 juicios de las trompetas y los detallamos también ampliamente la vez pasada. El día de hoy vamos a continuar con los juicios de los 7 truenos y los juicios de las 7 copas de la ira de Dios. Estos son 14 juicios más que va a haber durante el tiempo de la tribulación, que como ya vimos va a ser un tiempo terrible, cual nunca lo ha habido desde que empezó la historia hasta ahora, ni lo habrá jamás. Así fue como lo describió el profeta Daniel. Así fue como lo describió nuestro Señor Jesucristo en su sermón profético del Monte de los Olivos. Así que vamos a entrar en materia esta noche con los juicios de los truenos, de los 7 truenos. Estos juicios se mencionan en Apocalipsis el capítulo 10 y se llevarán a cabo entre la 6ª y la 7ª trompeta, es decir, entre el juicio de la 6ª trompeta y el juicio de la 7ª trompeta. Dice así la palabra de Dios: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan,
Dice, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Estos 7 truenos no son descritos en la palabra de Dios, solamente son anunciados. El Señor le ordenó a Juan que no escribiera lo que esos 7 truenos habían emitido. Lo que significa que quizás serán cosas tan horrorosas, hermanos, tan tremendas, tan grandes, unos juicios tan terribles, que Dios prefirió que no nos enteremos de lo que va a hacer, hermanos. Quizás son cosas indescriptibles, porque van a ser juicios terribles. Solamente eso se dice de estos juicios de los truenos. Y entonces vamos a pasar a hablar sobre los juicios de las copas de la ira de Dios. Los juicios de las copas de la ira de Dios. Y eso se encuentran en Apocalipsis, el capítulo 15, versos del 1 al 8. Estos juicios, mis hermanos, son conocidos también como las 7 plagas postreras. Las 7 plagas postreras. Dice así la palabra de Dios: vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Qué hermosa fue esa revelación que recibió el apóstol Juan ahí en la isla de Patmos, especialmente en esta porción que habla de la adoración que se le da a Dios, con el cántico de Moisés, con el cántico del Cordero, y que se le alaba por sus grandes y maravillosas obras de nuestro Dios Todopoderoso. Y como dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Una pregunta retórica, que significa que nadie puede quedarse callado ante la majestad, ante la grandeza, ante el poder
de nuestro buen Padre Celestial. Dice la Biblia que ante el Señor Jesús toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Así, el apóstol Juan empieza a hablarnos de las diferentes de los diferentes juicios de las copas o las 7 plagas postreras. La primera copa es una úlcera maligna y pestilente sobre los adoradores de la bestia. Eso se encuentra en Apocalipsis 16:2. Dice así la palabra: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El sufrimiento de los adoradores del diablo será tremendo, mis hermanos, por cuanto escogerán el ser rebeldes a Dios. No permitas que tu familia y tú mismo sean parte de este grupo. El Señor Jesús te quiere salvar y llevar con Él antes que vengan todos estos juicios sobre nuestra tierra. Imagínense esa úlcera, hermanos, pestilente, esas úlceras que van a caer sobre todos los hombres que se van a rebelar contra Dios, siguiendo a la bestia, aquel hombre inicuo que se levantará en este mundo. La segunda copa será la muerte de todos los seres marinos. Eso está en Apocalipsis 16:3. Dice así: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El mar es una de las principales fuentes de alimento, así que imagínate lo que significará que todos los seres marinos mueran entre las aguas convertidas en sangre como de muerto. Este será un juicio terrible para todos los moradores de la tierra. La tercera copa es el agua potable que se va a convertir en sangre. Eso está en Apocalipsis 16, del 4 al 7. Dice así: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El agua potable es la principal base de la vida. Sin agua es prácticamente imposible vivir. Por eso este juicio será una de las plagas postreras que significará un terrible castigo para la humanidad. Todos recordamos que eso ya sucedió en una ocasión allá en Egipto, hermanos, cuando el Señor sacó poderosamente a su pueblo de Egipto. El Señor mandó a Moisés que tocara con su vara el agua del río Nilo, que se convirtió en sangre. Y todo era sangre allí en Egipto, de tal manera que hubo sed entre el pueblo egipcio. Esto se va a volver a repetir en el futuro, pero ahora a nivel mundial. La cuarta copa son las quemaduras por el sol. Las quemaduras por el sol.
Eso está en Apocalipsis 16, del 8 al 9. Dice así: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Actualmente estamos viviendo el así llamado calentamiento global. La zona ártica y la Antártida se están derritiendo, liberando miles de metros cúbicos de agua que se añaden al océano día a día, provocando el fenómeno del Niño, los tsunamis, el desborde de los ríos, las inundaciones cada vez más frecuentes y más duraderas. Y esta situación seguirá en aumento hasta que el calor no se pueda soportar y literalmente queme a los hombres. Qué interesante que todo lo que está sucediendo en el mundo apunta hacia esas profecías, hacia el cumplimiento de esas profecías. Va a llegar el momento que el calor va a ser tan intenso que la gente literalmente se va a quemar, hermanos, con el gran calor que va a dar el sol sobre la tierra. La quinta copa es el castigo a la bestia y a su reino. Este hombre inicuo va a ser castigado también con la quinta copa, o el juicio de la quinta copa. Dice así en Apocalipsis 16, del 10 al 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Es interesante, mis hermanos, que los hombres inicuos, al sufrir estos dos juicios, reaccionarán blasfemando contra Dios y no se arrepentirán de sus malas obras, pues esto demostrará que su rebeldía no tiene límites y que de ninguna manera desearán el perdón de Dios y la vida eterna que el Señor desea darles. Hermanos, esa ha sido la historia de la humanidad. Dios, hermanos, a lo largo de la historia ha estado buscando al hombre de muchas maneras y con todo su amor. Pero vez tras vez tras vez el hombre se rebela contra Dios. No quiere nada con Dios. Hermanos, y aún sufriendo estos juicios terribles de las copas de la ira de Dios, los hombres no se van a arrepentir, no van a pedirle clemencia, perdón, por el contrario, se van a mantener firmes en su rebeldía contra Dios. No seas uno de ellos tú, amado hermano, amada hermana. Sé fiel a Dios. Él te ama, Él te quiere dar salvación y vida eterna. No permitas que tu maldad llegue a ese nivel de rebeldía. Pídele perdón. Dile que te dé otra oportunidad. Que entre Jesús en tu corazón y te limpie de toda maldad. Porque Él está listo para hacerlo. Pero tienes tú que pedírselo. Él no va a forzar a nadie. Tiene que ser voluntario. Cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión de conocer y entregarse a Cristo Jesús. La sexta copa, o el juicio de la sexta copa, será la preparación de los ejércitos orientales para la batalla de Armagedón.
Esto se encuentra en Apocalipsis 16, del 12 al 16, que dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El valle de Armagedón, mis hermanos, queda enfrente del monte Meguido en Israel. Y cuando Napoleón Bonaparte lo conoció, dijo que ese valle era ideal para una gran batalla. Y efectivamente, en ese valle de Armagedón, junto al monte Meguido, es donde se va a llevar a cabo esa gran batalla que podía ver en su mente Napoleón Bonaparte. La séptima copa, finalmente, hermanos, va a ser un gran terremoto a nivel mundial y lluvia de granizo de 45 kilos cada granizo. Eso está en Apocalipsis 16, del 17 al 21. Dice así: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Este último juicio, hermanos, será el preámbulo del retorno de nuestro Señor Jesucristo, quien regresará con poder y gran gloria para establecer su reino de justicia y equidad. Lo más triste de estas profecías es que los hombres no se van a arrepentir de sus pecados y van a permanecer en abierta rebeldía contra el Señor. Nuestro Dios es amor, pero también es justicia. Y muy pronto estos castigos vendrán. Oremos por toda la gente que amamos. Oremos que ellos puedan entender y recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, para que así puedan ir con nosotros al cielo cuando el Señor Jesucristo regrese. Mis hermanos, qué panorama tan terrible nos menciona la palabra de Dios. Pero como dije, Dios es amor.
El día de hoy sus brazos siguen abiertos, esperando por todos aquellos que quieran venir y creer en Él. Dice la Biblia que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Él nos creó para que fuéramos felices. No nos creó para que suframos. Nos creó para que vivamos con Él para siempre. Pero el hombre ha preferido la maldad, el pecado, la rebeldía. Y por supuesto Dios no puede obligar a nadie a que crea en Él y a que vaya con Él. El Señor es muy respetuoso. Él nos invita, pero la decisión está en cada uno de nosotros. Mis hermanos, en estos momentos vamos a pasar a un tiempo de oración. Tiene una pregunta, pastor. Muy bien, me están haciendo una La pregunta. hermana Leticia Trujillo Cerrato dice Claro que sí. que si puede explicar bien cuál es la diferencia entre arrebatamiento y venida de Jesús. Claro que sí. Aquí hay una pregunta de la hermana Leticia Trujillo Cerratos. Sí, mi hermana, realmente el arrebatamiento es el momento cuando el Señor viene a recoger su iglesia. Viene a recogerla para llevarla al cielo, ¿verdad? Es una venida, digamos, secreta del Señor, porque no va a venir hasta la tierra, solamente en el aire. Dice la Biblia que lo recibiremos en el aire. Viene por su iglesia para llevarla al cielo y allá va a realizar el juicio del tribunal de Cristo, que es donde vamos a tener que dar cuentas todos los cristianos de lo que hicimos mientras estuvimos aquí en el mundo, sea bueno o sea malo. Y el Señor va a dar un galardón a cada cristiano, que van a ser coronas. Va a coronar a los cristianos por sus obras que hicieron para Él. Y esas coronas van a servir para quitárnoslas y ponerlas a sus pies, para adorarlo a Él, porque Él es el único digno de toda honra, gloria y alabanza. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. También en el cielo se van a celebrar las bodas del Cordero. Una vez que la iglesia esté lista, esté preparada ya con sus vestidos blancos, limpios, resplandecientes, de lino finísimo, blanco y limpio, entonces se va a realizar la boda. Esa boda del Cordero que se llama, las bodas del Cordero con su iglesia. Y, hermana, van a ser unas bodas pues espirituales que van a significar la unión eterna de Cristo con su iglesia. Y la segunda venida de Cristo es cuando Él regresa. Ya no viene por su iglesia como en el arrebatamiento. Ahora viene con su iglesia, acompañado de su iglesia. Que ahí lo dice en Apocalipsis 19, que cuando Él regrese montado en su caballo blanco, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, limpio, resplandeciente, le vamos a seguir en caballos blancos. Vamos a ser parte de su ejército del Señor. Y viene para enfrentar a la bestia, este hombre que va a estar aquí gobernando el mundo y a todos sus ejércitos, precisamente lo que acabo de mencionar en la batalla de Armagedón. Y allí dice que la bestia va a ser apresada, su falso profeta, y van a ser lanzados al lago de fuego que arde con azufre. El Señor vendrá con nosotros para establecer su reino en este mundo, que va a durar 1000 años. 1000 años que va a gobernar aquí nuestro Señor. Y por supuesto, nosotros como esposa del Cordero, pues seremos la reina aquí en el mundo. La iglesia, junto con el Señor Jesús, gobernaremos aquí en la tierra. Por eso dice la Biblia que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, porque lo vamos a hacer junto con nuestro Salvador,
gente de todas naciones, de toda lengua, de todo pueblo, de todo lugar, que fuimos redimidos por la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces esa es la diferencia, hermana. El arrebatamiento es la venida de Cristo por su iglesia. La segunda venida es la venida de Cristo con su iglesia, para ya gobernar el mundo. Y esa no es venida secreta, ahí sí todo ojo le va a ver y se va a poner, se va a parar sobre el monte de los olivos y va a regresar hasta la tierra para establecer su reino milenial y también para juzgar a las naciones de todos los hombres que estén vivos en ese tiempo aquí en la tierra. Entonces esa podría ser mi respuesta, hermana. Espero que sea bien entendible y que sea de bendición para usted. Todo eso que le dije no es mi opinión, es lo que dice la santa palabra de nuestro Dios. Gracias por su pregunta, hermana Trujillo Cerratos. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a pasar a la oración. Padre Celestial, en estos momentos queremos pedirte, Padre, que tú nos sigas bendiciendo, que nos sigas dirigiendo, Señor, en los estudios de tu palabra. Que bendigas a todos los hermanos que se conectan con nosotros, Señor. Tanto de nuestra iglesia cristiana bautista, Jehová Sabaoth, como de nuestras iglesias hermanas, de la convención de iglesias bautistas hispanas del suroeste, de nuestra convención de iglesias Dios con nosotros de Baja California, con nuestra convención bautista del sur, aquí en San Diego, con las American Baptist Churches de los Estados Unidos, y en fin, con todos nuestros hermanos que de diferentes organizaciones se unen para alabar y glorificar tu nombre, para, Señor, junto con nosotros, orar por las necesidades de este mundo y de tu pueblo. Quiero poner en tus manos a mi hermana Trujillo Cerratos en forma especial. Señor, esta mujer que seguido la veo que nos sigue, Señor, en los estudios bíblicos, en las predicaciones de tu palabra. Gracias, Señor, por su interés de buscarte, por su interés de servirte, por su interés de saber más y más acerca de ti. Bendícela a ella, a su iglesia, a su pastor y a todos los hermanos que se reúnen allí en la iglesia, Señor. Así mismo te pido por cada una de las familias, Señor, aquellos que están pasando por pruebas y tribulaciones, aquellos que han sido contagiados con el coronavirus, Señor, aquellos que están, Señor, convalecientes, aquellos que han perdido seres queridos por esta pandemia. Padre, ten misericordia de este mundo. Sabemos que todo esto nos anuncia que está cerca todo de lo que hemos hablado en estas semanas, Padre. Lo vemos, Señor, claramente, que poco a poco tu palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Pero pedimos que tengas misericordia, Señor, especialmente por tu pueblo. Y, Señor, que haya sanidad, que haya victoria sobre la enfermedad, que haya fortaleza física y espiritual, para que podamos seguir, Señor, predicando tu palabra y llegando a los corazones de tanta gente que necesita de ella, Señor. Gracias, Padre Santo, porque podemos recurrir a ti en el momento de necesidad, con, Señor, la seguridad de que tú nos escuchas, porque tú dices, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Tú dices, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tú dices que demos gracias en todo, que oremos sin cesar, porque esa es la voluntad tuya para con nosotros en Cristo Jesús. Y en fin, Señor, hay tantas y tantas promesas. Y, Señor,
basados en ellas, acudimos a ti, Padre, sabiendo que tu oído está atento, Señor, a nuestra voz, porque somos tu pueblo y como dice tu palabra, somos la niña de tus ojos, Padre Santo. Bendice pues a cada familia, a cada iglesia, a cada siervo tuyo que está predicando también la palabra. Y Señor, danos un descanso esta noche, que podamos recuperar fuerzas para el día de mañana, continuar sirviéndote con todo nuestro corazón. Te lo pido humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho su tiempo, hermanos. Yo sé que es un ratito un poco largo, pero yo creo que todos estamos siempre deseosos de dedicarle un tiempo al Señor y de meditar sobre todo en su bendita palabra. Y hablo específicamente de aquellos que le amamos, de aquellos que queremos honrarle, glorificarle, crecer en nuestro conocimiento de Él. Yo sé que para ese grupo de personas el tiempo no importa. No importa. ¿Por qué? Porque queremos dedicar más y más tiempo a nuestro Salvador. Muchas gracias, hermanos, y que Dios les bendiga. Los esperamos el próximo domingo a la 1:45. Aunque ya tenemos los cultos en la iglesia, siempre estamos en línea. Y mi esposa está aquí contestándoles a todos los que se conectan. Les manda algún saludo, algún comentario sobre lo que ustedes ponen o que tienen la amabilidad de poner en nuestro muro. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches.